Pensamientos para no dormir. Esto es Reflexomnio. Hola, soy Angie, les doy la bienvenida a un episodio más. Hoy voy a hablar de algo que estando en redes sociales vemos muy a menudo. Imagínate que estás viendo un video en una red social de algo que te saca una sonrisa, algo gracioso o algo útil, incluso una idea, una receta, una manualidad, un video de alguien cantando, hablando de algún tema. Y se te ocurre bajar a ver los comentarios y el primero, muchas veces, suele ser una crítica. Y esa crítica a veces ni siquiera tiene que ver con exactamente lo que dice el video o es algo de alguien que no lo terminó de ver o que no entendió el mensaje o que simplemente quiere molestar. Pero está ahí, primero, con muchas respuestas, suele estar. Y es interesante ver las reacciones y mucha gente incluso he visto en los comentarios diciendo, pero ¿por qué haces esto? A veces personalmente pienso que es una inteligencia artificial generando más interacción, pero bueno, esa es mi teoría. A veces no tienen sentido esas críticas y no me queda otra que pensar eso. Veo diferentes reacciones. Alguien se ríe, alguien le contesta, alguien intenta explicar, alguien se pelea. A veces el de la crítica responde. Hay varias maneras de lidiar con esto. Pero hay veces que nos molesta y hay veces que no. ¿Y qué es eso que marca la diferencia? Porque nos preguntamos muchas veces, cuando no somos el hater, cuando no nos gusta hacer eso, nos preguntamos qué motivó a la persona, si es que es persona, a hacer esa crítica muchas veces sin sentido o sin aportar nada constructivo. Bueno, según algunos estudios, hay necesidad de atención porque hay una baja autoestima muchas veces y eso genera que incluso la atención negativa esté preferida, esté siendo preferida antes que una atención positiva, incluso. Cualquier atención es preferida por estas personas. Incluso a veces, aunque están de acuerdo y les ponen un like a esa crítica, ya segrega dopamina y, y les gusta, pero también que les respondan negativamente es como una validación, aunque sea negativa. El anonimato se sabe detrás de las redes sociales que alimenta este tipo de acciones porque al alejarnos del cara a cara hay una disminución de la empatía y se pueden decir más cosas negativas porque no hay una consecuencia inmediata, digamos. O sea, si vos le decís eso a alguien en la cara, quizá te pegue una piña o no, pero no es lo mismo. No hay una consecuencia en las redes sociales y está ese anonimato que les permite cierta impunidad. Puede pasar que hay proyecciones personales, eso requiere un autoanálisis. Nadie se da cuenta cuando está proyectando algo en otro, alguna característica propia que no nos gusta. Digamos, todos proyectamos cosas que no podemos ver en nosotros, las proyectamos en los otros. Pero no todo el mundo se da cuenta de que hace eso y con qué. Muchas veces las críticas son de gente que no acepta esas cosas en sí mismos. Pero bueno, no tenemos forma de saberlo. Además, todo esto está como fogoneado por las redes, porque claro, las apps y todas las redes sociales y todo esto virtual, las empresas quieren que pasemos el mayor tiempo posible en las redes. No importa si la interacción es positiva o tóxica,
quieren que estés enganchado. Y como vimos en un capítulo anterior, en el 2, el cerebro tiene esto, ¿no? De que prima lo negativo. Esto de enfocarse en lo negativo para protegernos. Ok, no somos haters y nos preguntamos por qué lo hacen. Bueno, esa puede ser una posible respuesta. Pero, ¿por qué les respondemos? Para las redes, ya dije, es buenísimo, es un re beneficio que les respondamos porque seguimos ahí y seguimos generando interacción, seguimos usando tiempo de la vida real en esa red, respondiendo a alguien que quizá nos responda a su vez y nadie convenza a nadie, pero bueno, a Instagram le sirve. Ahora, lo que sí nos podemos preguntar es por qué algunas críticas que no nos involucran personalmente, porque son de un video que es de alguien más, por ejemplo, por qué a algunas las respondemos y a otras no. ¿Qué se activa en nosotros? ¿Qué es lo único que podemos analizar en realidad? ¿Hay algo de la procrastinación, como hablé en el otro video, de, por ejemplo, responderle a esta persona con mi visión, que obviamente voy a creer que es la correcta, me hace sentir mejor, me hace sentir mejor conmigo, me hace sentir buena persona, quizás? También voy a generar dopamina con los likes que me den a mí, los que piensen como yo. Entonces le respondo para sentirme mejor conmigo, que soy buena gente, y bajar el estrés que quizá me está dando no estar haciendo otra tarea que sí tendría que estar haciendo. Y la estoy pateando. Es difícil, pero hay que aceptarlo. A veces estamos procrastinando con algo que nos es fácil, mandar un mensajito que nos hace sentir bien y no tener que enfrentar una tarea que quizás nos es más difícil y no nos hace sentir tan bien, al menos no inmediatamente. Digamos, buscamos la dopamina y eso sí, es, es común a todos. ¿Qué nos pasa en el cerebro? Esto de la dopamina. Bueno, se activa la amígdala, vamos a decir. A mí me gusta decir la amígdala se apoderó de tu cerebro, porque eso genera estrés, porque siente que hay algo que es un peligro, es una alarma. Aumenta el estrés, es algo físico. Muchas personas lo sienten, palpitaciones, sudoración. Ves algo que te despierta una sensación y se vuelve física. Todo eso se hace cortisol, que termina siendo un malestar general que sigue en el tiempo. El tema es que a veces contestarlo te sirve para aplacar ese malestar instantáneamente, segregando un poco de dopamina y ya no estamos tan incómodos. Hay un problema que es extenderlo en el tiempo y pasa que viene la fatiga. O sea, confrontar nos segrega dopamina, porque nos hace sentir que nos estamos haciendo cargo del problema, más la validación y todo esto que decíamos, en un primer momento. Ahora, cuando empezás a leer tantas críticas y te acostumbras, por así decir, a leer comentarios negativos, porque tu cerebro te pide prestarle atención a todo lo negativo por si hay algo peligroso, ocurre una fatiga en el cerebro, digamos, y te volvés como, no inmune, pero empezás a ver todo como si fuera así de malo. Y eso ya no es tan cierto, simplemente es que te estás conduciendo hacia ese lado negativo de las redes, de la vida, y empezás a decir, bueno, todos están en contra de todos, todos odian, y, y empezamos como a borrar la evidencia que no suma a ese visionado negativo de la vida, digamos. Bueno, ¿hay alguna otra manera de lidiar con esto? Hablo sobre todo cuando no es algo personal. Después podemos llevarlo a ese tema. Pero hay gente que, por ejemplo, se ríe y sigue adelante, ni lo responde, porque dice, no es mi problema,
no es mi página, no habla de mí, no me interesa. Y hay gente que responde pero con humor porque sabe que igual no va a resolver nada. Pero creo que se requiere una manera de ser y es muy difícil fingirlo cuando uno no es así. También se puede bloquear. Todo esto digo para no escalar una cuestión que quizá no sabemos a dónde va a terminar ni si va a ser muy útil realmente. Por ejemplo, cuando algo sí pasa la línea del respeto, por una cuestión de autoprotección, lo mejor es bloquear y no continuar. Hay algo que a veces los damnificados, a los que se dirige la crítica, deciden exponer. Eso es algo también que se puede hacer cuando tenés un objetivo específico. Ejemplo, una persona con seguidores o un público y un nombre que es difamado, puede ese personaje realizar un video exponiendo al de la crítica, intentando educar acerca del tema. Por ejemplo, alguien que se refirió a su aspecto físico y esta persona puede exponer al crítico y hablar de cómo no hay que hacer bullying por el aspecto físico. Eso es un objetivo específico. Si uno quiere educar, esa es una forma de lidiar con una crítica. Misma regla para el comentario. Si, por ejemplo, creemos que haciéndole un comentario, respondiendo esa crítica con una explicación, porque a veces están criticando algo que de base ya no es correcto, si creemos que se puede educar con un comentario y el objetivo no es tanto responderle a ese crítico que sabemos que no va a cambiar su opinión, a veces uno se da cuenta que lo hacen solo para molestar, pero a veces uno puede decir, bueno, yo voy a dejar este comentario para que quien lo lea, por ejemplo, un hecho o una cita de un estudio o algo, un hecho real, que quien venga después y lo lea pueda aprender de eso, no exactamente el crítico que hizo el primer comentario. Eso se puede hacer. Creo que uno tiene que ver y pensar los objetivos. Cuando lee eso y quiere responder, ¿con qué objetivo? Y esto requiere también conocernos, como todo. Por ejemplo, si yo quiero escalar una discusión, y esto también vale para la vida, pero, por ejemplo, en redes, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tengo tiempo que le puedo sacar a mi vida real para iniciar esto? ¿Me va a hacer sentir peor? ¿Me va a hacer sentir que estoy haciendo algo bien? Por ejemplo, esto de educar. ¿O simplemente me voy a sentir cada vez más molesto con una persona que no va a cambiar de opinión? Y yo en realidad estoy pensando en eso, en que debería cambiar de opinión porque yo tengo razón. ¿Eso va a suceder? ¿Cómo me afecta? ¿Merece mi esfuerzo hacer todo esto? ¿Y qué es lo que estoy dejando de hacer por estar haciendo esto? ¿Se entiende? Esas son preguntas muy internas y que hay que hacerse, porque si no nos distraemos, nos dejamos llevar por una ola que después se vuelve arrepentimiento, decir que cuánto tiempo perdí, me siento mal, etcétera, por lo que sea. Espero que se entienda que hay un autoanálisis que siempre podemos hacer frente a la reacción primera que tenemos. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Tengo tiempo? ¿Me sirve? Todo depende de si leímos un comentario al azar en una página que no es nuestra, que no habla de nosotros. Como decía antes, otra cosa es distinto cuando el hateo es directamente a nuestra persona, en nuestras redes o en persona. Por supuesto que ahí las preguntas y las acciones son diferentes. Las preguntas son, ¿qué es lo que me afecta de esto que está diciendo? Y además, a veces hay que tomar acciones que pueden no ser inmediatas, pero sí tienen que ser rápidas, porque han sido en nuestras redes, porque ensucian nuestro nombre injustamente. Seguramente siempre sintamos que es algo que no es justo, pero hay que tomar una decisión.
Y acá también hay una distinción que hay que hacer. Obviamente que si el que critica es un desubicado, no está mal ubicarlo, sobre todo cuando tenemos la sensación de que fue algo infundado. Muchas veces también otras personas eligen no hacer nada porque la crítica se cae sola, pero acá tenemos que hacernos una pregunta también. ¿Por qué esa crítica nos molesta? Porque yo no creo que a todos nos molesten todas las críticas. Yo me acuerdo de cosas que me han dicho que no me importan y otras que sí me importan. Y está bueno hacerse la pregunta de por qué tal cosa me molesta. ¿Es porque hay algo que me molesta en mí, que quisiera mejorar y viene otra persona a reflejármelo? Puede pasar, no digo que sea siempre así, pero a veces puede pasar y si nos sirve como para trabajarlo internamente, para que en un futuro ni siquiera nos moleste, bienvenido. No digo que sea culpa de la persona criticada, porque a veces simplemente hay gente que se desubica. Entonces no voy a echarle la culpa a quien recibe la crítica. A veces es simplemente los modos, se pueden corregir los modos y uno puede tomar lo que se dice y no cómo se lo dice. También se puede corregir eso, digamos, públicamente hacer una corrección. Pero la realidad es que la mayoría de la gente que inicia una crítica no va a cambiarla. Y no es nuestra culpa. Entonces, podemos elegir, ¿esta crítica es constructiva? O sea, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y quién la hace también? Si es un anónimo que jamás nos apoyó en nada, que solo vemos que busca descargar su propia frustración, ¿realmente vale la pena la energía que voy a poner ahí? Son buenas preguntas para hacerse, solo para al menos hacer que la amígdala no se apodere de nuestro cerebro y podamos pensarlo por 2 segundos. Por supuesto hay gente mucho más experimentada en lidiar con esas cosas. Cuanto más están expuestos, se sabe que puede pasar las críticas, pero nadie está exento. Y está bueno hacerse algunas preguntas para no reaccionar inmediatamente con algo que aparte nos puede perjudicar. A veces el arte de la no respuesta es útil, puede servir, puede ser poderoso. Creo que la mejor estrategia es saber quiénes somos. Y, por ejemplo, si somos alguien que no nos tomamos con humor, no lo hagamos. Hagamos lo que nos sale, pero después de haber pensado quiénes somos y sin forzarnos a una respuesta ni inmediata ni diferente a lo que esperamos de nosotros. También ayuda a entender que no todas las críticas u opiniones hay que responderlas. No es necesario. Realmente a veces no es necesario. Y podemos elegir en ese segundo entre la acción y la reacción tenemos la libertad. Es una gran frase y me ha servido en terapia. Que a veces la reacción inmediata no es la que nos va a favorecer, sino pensar y tomar una decisión que nos haga crecer un poco más. También dicen esto de lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. A veces la crítica no está tan dirigida hacia nosotros como creemos, sino que habla un poco de la persona que critica y sus propias limitaciones. Entonces, por ahí a veces no es ni siquiera necesario defendernos, porque el otro quiere atención y punto. Y si nos afecta mucho, tomarnos el tiempo para analizarlo, porque quizá necesitamos reconectar con lo que somos, con quiénes somos, con lo que sí sabemos que somos. Y sentir que si tenemos el poder de volver a nosotros, el otro no va a tener tanto poder con lo que sea que diga, que al fin y al cabo es su visión y no nos podemos meter en su mente. Podemos meternos en nuestra mente y trabajarlo.
A veces hablarlo incluso con alguien que nos conozca bien y incluso que conozca del tema, puede ponerlo en perspectiva y nos sirve para no inmediatamente desde lo emocional responder. Y bueno, también tenemos que aprender a veces que hay cosas que simplemente son ruido. El mundo está lleno de ruido y no le tenemos que prestar atención a todo. No se puede controlar eso. No podemos controlar el ruido externo. Lo nuestro lo podemos regular. Y ahí en una de esas sacamos un aprendizaje. Y si no, que pase de largo. Creo que se entendió. No quiero minimizar nada, ninguna situación fea que hayan pasado, ni decir que es su responsabilidad. Sí digo, ¿qué podemos hacer nosotros cuando ya pasó? Y, y que quizás incluso nos sirva más a nosotros y la otra persona siga ahí en su mundo de críticas infinitas, pero nosotros dimos un pasito más. Tomar lo que nos sirve, me parece, ¿no? Ojalá que esto haya servido. Me voy a ir despidiendo. Hay como mucho más para hablar, pero creo que, como siempre, creo que mirar para adentro nos da más respuestas certeras que mirar para afuera. Y nos cuesta. No voy a decir que no me cuesta, pero se aprende un montón. Y creo que en una de esas podemos convertirnos en una persona, no sé, que quizá nos guste más, cada vez más, y no ser nunca esa persona que quizás se odia tanto a sí misma que termina criticando a los demás. La verdad, a mí a veces me gusta pensar que las personas que critican tanto no la están pasando muy bien y, y ni siquiera me da bronca. Pero cada uno tendrá que encontrar su estrategia para que no nos afecte tanto. Incluso a veces no nos tendrían que afectar ni las opiniones buenas, porque somos, más allá de lo que opinen otros, somos. Y esto me lo digo a mí también, porque al ser seres sociales, obviamente estamos buscando un poco la compañía, la validación. Por eso también existen las redes sociales de la forma en que existen. Y por eso existen los likes y los corazones. Así funcionamos. Pero, 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 buscar adentro nos va a dar alguna respuesta un poquito más genuina. Quizá. Buena suerte. Abrazos y hasta la próxima. Si llegaste hasta acá sin dormirte, coméntame, ¿qué te pareció? Y si te dormiste, también está bien.